Esto es la tercera parte de Conociendo a mis autores favoritos durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2024. Hola familia Rinconada Lectora, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo este video especial que, como les había comentado, lo había recortado en 3 partes porque era un video demasiado extenso. En esta ocasión traigo la presentación del libro de Santiago Posteguillo, Maldita Roma, que se realizó durante la feria. Cabe mencionar que fue una de las presentaciones de mayor aforo de personas, porque yo estaba con los nervios o el miedo de no alcanzar a entrar, porque era un cupo limitado, pero afortunadamente entré. Me puse un poco nervioso cuando estaba grabando, porque sí se me movió un poquito la cámara, pero espero que sea un poco sutil y no se mareen al ver la presentación. Fue una presentación muy interesante para algunos de ustedes que de repente no ubiquen a Santiago Posteguillo. Él es un autor que se especializa más en el tema de ficción histórica, sobre todo en la parte de la antigua Roma. Tiene unas historias bastante buenas, bastante interesantes, descriptivas, pero muy contundentes y sobre todo bien documentados. O sea, si quieres leer algo sobre la antigua Roma y que quieras lo más real posible, lea Santiago Posteguillo y no te va a decepcionar. Bueno, ahorita me encuentro leyendo Maldita Roma, todavía no lo termino, pero ya he leído Roma soy yo, que me pareció extraordinaria. Los diálogos me parecen impresionantes, muy bien redactados, muy bien pensados, y la construcción de sus personajes es impresionante. Entonces, yo con mucho gusto y con mucha emoción acudí a la presentación de su libro y bueno, aquí les traigo el video, espero que lo disfruten y bueno. ¿Cómo no? Imagínate qué emoción estar contigo acá y estar con sala llena. Yo voy a sacar mis apuntes, me van a dar un ratito mientras me acomodo. Y nada, quiero empezar dejándole la palabra a Santiago para que salude antes de empezar con la presentación propiamente dicha. Decirles que para mí es un honor estar sentada con el escritor de novelas históricas en español más leído, hablando además sobre el personaje, uno de los personajes históricos más importantes para nosotros, para todo el mundo occidental, como es Julio César. Así que bienvenido Santiago de Lima, este es tu público, te dejo para el saludo y empezamos en un momento. Decir que es mi segunda vez en Lima, en Perú, y que nuevamente me veo muy bien acogido y que me resulta muy emocionante que a tantos kilómetros de distancia, ¿no?, de mi casa, haya tanta gente interesada en lo que hago y emocionado de estar aquí, agradecido y espero que esta visita pueda repetirse muchas veces. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de la saga Julio César. Como sabemos, Santiago Posteguillo ha planeado escribir 6 novelas sobre Julio César y escribió 2. ¿No es cierto? Roma soy yo y Maldita Roma. Maldita Roma es la que nos ocupa, es la segunda entrega de esta saga y, como decía, tener al mejor escritor de novelas históricas hablando del personaje más interesante de la cultura romana es no un lujo, sino un montón de lujos. Tenemos un gran escritor para un gran personaje. Yo no voy a dar mis puntos de vista ni hacer una presentación de lo que pienso del libro porque ustedes han venido a escucharlo a él. Mis preguntas están planteadas para que Santiago se explaye. 10.000 páginas después, Santiago, de lo que significa toda tu obra, y tras haber transitado por distintos personajes que dibujan la historia de Roma, que en buena parte es la historia del mundo occidental, te animas a escribir de uno de los personajes más emblemáticos, Julio César. ¿Cómo se aborda un personaje sobre el que se ha escrito tanto? Tú has dicho alguna vez que buscas siempre lo novedoso sobre lo conocido o lo desconocido sobre lo conocido, para ser más exactos. Todo eso que conocemos de Julio César, Santiago no lo va a repetir. ¿Para qué? ¿Cuál sería la idea? ¿No es cierto? Sino va a buscar lo desconocido en esa historia conocida. ¿Qué encontraste de desconocido y qué cosa aporta tu Julio César que no esté en los libros de historia? Sí, que no esté en los libros de historia, más bien que no se haya narrado
novelísticamente, ¿no? Porque no soy yo quien para enmendarle la plana a ningún historiador, ¿no? Y los historiadores han sido muy exhaustivos y cuentan todo lo que se conoce, pero mucho de lo que se conoce no es algo popularmente conocido. De César, por ejemplo, se sabe que es un senador romano con grandes debates en el Senado, pero lo que no se suele saber es cómo entra César en el Senado romano. Aunque César fuera patricio, un patricio romano no tiene derecho por nacimiento para estar en el Senado romano, tiene que ganar unas elecciones. Eso es lo que no se conoce tanto. Entonces, ¿qué proceso electoral hubo en el cual César participó para poder ingresar en el Senado? Eso está contado en Maldita Roma. Se suele conocer que César tiene una relación con Cleopatra, la reina de Egipto, pero lo que no se suele conocer tanto es que hay una diferencia de edad entre ambos personajes de 30 años. Cuando César conocerá personalmente a Cleopatra, tiene 52 y ella 21. Esto se explica en Maldita Roma. ¿Dónde está César y qué está haciendo cuando en Egipto, en Alejandría, nace Cleopatra? Se sabe, se conoce, también por el cine, la rebelión de Espartaco, ¿no? Todos tenemos en la mente, ¿no? Ha habido varias versiones, pero la magnífica película de Kubrick, ¿no? Con Kirk Douglas, ¿no? de Espartaco. Lo que no se suele saber tanto es que esa rebelión es coetánea a Julio César. De hecho, en la película, si la repasan, verán que sale el personaje de Julio César por la película 2 o 3 veces, ¿no? Y lo que ocurre con Espartaco influirá en la vida política de César. Eso está contado en Maldita Roma. Y finalmente, de lo desconocido de lo conocido, suele ser muy conocido que Julio César iniciará lo que se da luego a conocer como la Guerra de las Galias, ¿no? Aunque solo sea por el cómic de Asterix y Obelix, pero esa conquista de las Galias por César no era el plan militar que tenía César. César tenía un plan que tenía que ver con cruzar el Danubio y adentrarse en la Dacia, lo que se corresponde más o menos con la actual Rumanía. ¿Qué ocurrió para que César tuviera que cambiar su plan militar y llevar sus legiones del Danubio hacia la Galia? Eso es lo que está contado en Maldita Roma. Esa es la forma en la que Maldita Roma yo creo que es particularmente atractiva para los lectores, porque van a aprender muchas cosas de lo que ya creían conocer. De acuerdo, Santiago. Yo siento que cuando uno lee historia, para hacer el paralelo con la novela histórica, los libros de historia pueden ser muy ricos, hay libros muy bien escritos. Cuando uno escribe una novela histórica, le tiene que poner alma a ese sujeto. ¿Cómo es el alma de tu Julio César? Sí, hay una diferencia entre un manual de historia y una novela histórica. En el manual de historia tú tienes que conocer la historia, pero en una novela histórica el lector ha de vivir la historia. Y en efecto, para que el lector viva lo que está leyendo, los personajes han de tener un alma. Y lo más complejo es construir el alma de un personaje que es muy conocido, que es muy famoso, que ha trascendido mucho de él a lo largo de la historia. Y es complejo porque las versiones que de ese personaje tenemos son muy diversas. Es un personaje que, para empezar, se ha presentado él mismo a la historia, porque él mismo ha hablado de sí mismo. Además, César ahí tenía un punto de vanidad, porque escribía sobre sí mismo en tercera persona, que ahí hay un puntito de vanidad notable, ¿no? En sus relatos sobre la guerra, sus comentarios sobre la guerra de las Galias o sus comentarios sobre la guerra civil que tendrá que llevar a cabo contra el senador Pompeyo, ¿no? Pero además de su propia versión, tenemos la versión de los amigos de César y los enemigos políticos de César. Pero es que además las versiones que tenemos de sus enemigos políticos, por ejemplo, algún enemigo particularmente conocido de César, como el senador Cicerón, nos va a presentar también diversas versiones de César. No es lo mismo lo que César escucha de Cicerón cuando Cicerón arremete contra él en sesiones muy conocidas de
del Senado, ¿no? Recuerdo la sesión del 5 recuerdo de haber leído, no soy tan mayor, la sesión del Senado romano del 5 de diciembre del año 63 a.C., donde hay un debate muy duro entre un Cicerón que propone pena de muerte para Catilina, que ha intentado dar un golpe de estado, y sus conjurados, y un César que, reconociendo el crimen de Catilina y sus aliados, lo que propone es la prisión permanente, ¿no? Ahí Cicerón arremete brutalmente contra César, pero luego en cartas privadas veremos que Cicerón reconoce algunas virtudes de César, como que habla muy bien, que tiene gran oratoria, etcétera, etcétera. Tiene el escritor que coger todas estas versiones y desgranar qué de cada una de estas versiones puede ser más real, para construir a partir de ello la personalidad de un personaje que además me va a acompañar durante 10 o 12 años de mi vida mientras voy narrando toda su historia. Bueno, el hecho de que nos encontremos con múltiples versiones sobre un hecho histórico, en este caso antiguo, ¿no?, de hace 2000 años, no nos debe de sorprender tanto, porque esto es exactamente lo que pasa constantemente en la historia. Acabamos de tener unas elecciones en Venezuela y Maduro tiene una visión de lo que ha pasado y el resto del mundo tiene otra visión de lo que ha pasado, ¿no? Pero podemos ir a los medios de comunicación de cualquier país. Yo sé en mi país que medios de comunicación pues tienen una línea editorial, y no es que los medios de comunicación mientan, no digo eso, pero tú puedes decidir qué noticia va en portada y cuál va en la página, o bajando bastante, con el dedo, navegando en el móvil para llegar a la noticia. Y eso es una forma también de presentar una explicación de la realidad que puede ser muy divergente a la de otro medio de comunicación. Ninguno miente, pero cada uno destaca un aspecto distinto de la realidad. Reconoce algo de otro enemigo, es que tiene que ser cierto, algo bueno quiero decir, ¿no? Cuando es una diatriba negativa podemos pensar si es parte de la realidad o parte del ataque político. Entonces hay que evaluar cada fuente en cada momento y en cada circunstancia, y eso es un poco, a veces, tedioso, pero sí que es una labor que ha de hacer el novelista para, si quieres hacer un constructo lo más ponderado posible de ese gran protagonista que tienes entre manos. Hagamos una distinción entre el Julio César que aparece en Maldita Roma y el que aparece en Roma soy yo. En Roma soy yo tenemos un Julio César que se está formando como ser humano y como el líder que va a ser. Tiene sus primeros retos, ¿no?, desde sus apariciones en público, su intento de ser alguien. Y en Maldita Roma ya tenemos un Julio César en acción. Tenemos un Julio César que ha pasado, que ya es un líder formado y que tiene claro hacia dónde va. Yo me pregunto cuántos Julio Césars vamos armando en 6 entregas y cómo vas construyendo diferencia entre un libro y otro, pero coherencia en el personaje. Sí, mira, a mí me interesa mucho cuando tengo una saga de novelas, que cada novela en sí mismo es una historia y que se puedan leer incluso de forma independiente. Alguien se podría leer Maldita Roma sin haber leído Roma soy yo y va a tener la historia del ascenso político de César. Ahora, si quieres saber cómo fue en la juventud, léete Roma soy yo. En Roma soy yo tenemos el César joven, y como joven más idealista. No digo que al madurar tengamos que perder nuestros ideales, pero sí que aprendemos que lamentablemente ese mundo ideal que nos gustaría construir es más complicado de construir de lo que pensábamos, ¿no? Que hay muchas inercias negativas en el mundo contra las que luchar, lo cual no quiere decir que tengamos que abandonar nuestros ideales, pero sí, al madurar te das cuenta que has de jugar con la realidad, ¿no?, de negociar con la realidad. Eso es lo que va a aprender en Maldita Roma. En Maldita Roma, en su ascenso político, César no deja de lado nunca sus ideales, pero empieza a darse cuenta de que va a tener que emplear a veces los mismos métodos políticos que emplean sus enemigos, cuando el método pueda incluso no gustarle. Esto es lo que tenemos en Maldita Roma. En la tercera novela que estoy escribiendo, lo que vamos a tener es la descripción del genio militar de César.
ese general romano que será invicto, ese general romano que va de alguna forma a construir el occidente, porque a veces se nos olvida que cuando decimos la conquista de la Galia pensamos o identificamos erróneamente la Galia solo con la actual Francia. Lo que eran las Galias para los romanos era el mundo celta, gran parte del mundo celta, que implicó que César llevara el dominio romano a Francia, a lo que correspondería actualmente con la actual Francia, Suiza, la actual Bélgica, Luxemburgo, Holanda, sur de Alemania y Britania. Eso, si lo pensamos bien, es la construcción de Occidente. Luego podemos hablar si Occidente es bueno o malo, pero el que construye Occidente es Julio César. Eso es la tercera novela. La cuarta novela, de la misma forma que además lo voy a organizar en dos trilogías. La trilogía de Ascenso de César, que acabará con esta tercera novela, y cuando tengamos a César en el cenit de su poder, 3 novelas para explicar qué hace el poder con César, qué hace César con el poder. Y tendremos una novela, ¿no? la cuarta de la serie, la primera de la segunda trilogía, que va a ser cuando se dé cuenta de que no solo con política va a poder defender sus posiciones, lo van a forzar a la violencia. No le van a dejar otra salida que o entregarse y ser juzgado en Roma o luchar. Lo que no calibran sus enemigos políticos, derrotados 5 veces en 5 elecciones, es que César puede además ser mejor militar que todos ellos juntos, ¿no? Eso es la cuarta novela. La quinta novela es, perdóname, el encuentro con Cleopatra. Eso necesita una novela entera. Porque eso no lo puedo explicar. Es que me dicen, ¿y tendrás suficiente material? Claro que hay. Y finalmente, el magnicidio. Es que no, el magnicidio no es un día se levantan y deciden que hay que acabar con César, no. Derrotados políticamente y derrotados militarmente, decidirán que ya lo único que queda es asesinarlo. Pero no se levantan un día y dicen, un magnicidio no se planea en una tarde y dices, vamos a matarlo así, no. Valoraron distintas formas de cometer el asesinato. Todo eso es lo que se tendrá que ir contando. Y al final, la forma en la que se tenga que llevar a cabo va a ser por unas cuestiones, como pasa en la vida real, circunstanciales, por motivos de apremio, etcétera, etcétera. Fíjate si hay material para cada una de las novelas que tengo entre manos. Y no solo hay material para cada una, con enfoques específicos y con personalidades que marcan el desarrollo de la vida de un personaje que parecía haber vivido muchísimas vidas, ¿no es cierto? Sino que además juega con el estilo de una novela a otra. En la primera tenemos una novela más de crecimiento, de formación de personaje, mezclada con estas novelas tipo de juicio, como les llamo yo, en las que se desarrolla un juicio que es un estilo, no voy a decir que es un género, pero es un tipo de novelas que hay, que conocemos varias. Y en la segunda, yo quedé fascinada en Maldita Roma con esta suerte como de novela de aventuras, de piratas, y con la creación de este universo que rodea a Julio César, como podría ser un universo de Marvel, lleno de héroes y superhéroes. No sé por qué, además, Santiago, intuyo que en el último de tus libros encontraremos algo muy shakespeariano. Estaban personajes protagonistas muy complejos, ¿no? Un Hamlet atormentado por la duda de si debe o no debe acometer una venganza por el asesinato de su padre, pero antes quiere estar seguro de que lo que le ha desvelado el fantasma de su padre sea realmente desvelado por un fantasma, digamos, por un espíritu que le está contando la verdad y no la mentira. En Macbeth tenemos esa lucha por llegar al poder mediante atajos, incluido el asesinato, pero debo cometerlo, no debo cometerlo. Son todos personajes muy complejos y en ese sentido César encaja perfectamente, porque es un personaje con muchos vértices, ¿no? Con tantos vértices que no son fácilmente abarcables, ¿no? Con un texto breve, y por eso necesito esa extensión. Y además hay momentos en la historia del mundo donde convergen por casualidad
muchos personajes importantísimos, ¿no? Y pasa en todas las esferas. Mira, por ejemplo, ayer me compré un libro aquí, de Dos Soledades, que va sobre un periodista que está entrevistando a un escritor. Y ese escritor pues ha publicado en 1967 estamos, y ha publicado hace unos años una novela que se ha hecho famosísima mundialmente, que es 100 años de soledad. El escritor se llama Gabriel García Márquez y empiezan a hablar de él como posible premio Nobel de literatura. Y el periodista que lo está entrevistando es un tal Vargas Llosa, que nadie puede imaginar que va a ganar el premio Nobel de literatura. ¿Se imagina qué conversación, no? Pues esa conversación está recogida, ¿no? Y es la que me compré ayer. ¿Qué momento de la historia? Era una conversación entre dos futuros premios Nobel, pero nadie lo sabe, ¿no? Entonces, en el caso de César, lo que tenemos es la convergencia de personajes, cada uno de los cuales merecería trilogías o hexalogías o lo que quieras. Un Cicerón, uno de los mejores oradores de la historia política del mundo. Un Craso, un senador romano que consigue hacerse millonario pasando por encima de todo y de todos. Un Pompeyo, que es un excelente militar, brillantísimo, no tan gran orador. Un Catón, fiel a sus principios políticos hasta el final, con una coherencia que, como iremos viendo en la serie de novelas, lo aboca a decisiones tremendamente drásticas, ¿no? El propio Julio César, pero podemos seguir, Cleopatra, una mujer en un mundo de hombres que consigue desenvolverse para tener tanto poder como ellos y hablarles a todos estos hombres de tú a tú. Marco Antonio, Augusto, etcétera, etcétera. Todos esos personajes convergen en 30 años de historia, ¿no? Y por eso cuando algún lector, amigo mío me ha dicho, pero vas a tener suficiente material para esas novelas, digo, bueno, y lo que quieras. Porque en la medida en que le vaya dando un poquito más de espacio a cada uno de estos personajes, puedes ampliar el texto indefinidamente. Pero aquí también viene la labor narrativa. Todo está contado desde la perspectiva de cómo afecta a César. El foco narrativo es siempre César, es el hilo conductor. Lo que cuente de Craso, de Cicerón, incluso de Cleopatra, aunque Cleopatra cuesta controlarla, hay que reconocerlo, no, porque es un personaje tan atractivo que pide páginas y es difícil decirle que no, porque es tan atractivo desde el punto de vista novelesco toda su vida, que por eso Cleopatra aparece ya en la novela 2 y va a estar en la tercera y en la cuarta, aunque no se cruce con César. Bueno, se cruza, pero hasta que no hable con César en la quinta novela, ¿no? Pero no puedo evitarlo, le voy dando páginas porque es maravillosa, ¿no? Un Marco Antonio, etcétera, etcétera. Son personajes que voy introduciendo antes de que entren en la vida de César, pero todo lo que cuento está ya pensado con relación al foco narrativo de toda la saga, que es César. Y eso es fascinante, porque vamos encontrando la aparición de diversos personajes, desde Espartaco, Cicerón, todos que ayudan a comprender el personaje central. No son un adorno, no estás adornando un árbol de Navidad, estás construyendo una trama, una historia. Y cuando dices Cleopatra pide páginas, yo pienso, empezar Maldita Roma con esta historia fascinante de piratas, ¿qué digo? Novela de aventuras, para que todavía los que no han leído. ¿Es consciente de cuánto planeas y cuánto te lleva la propia dinámica del libro? Sí, hay mucha planificación. De acuerdo. Hay dos formas. A ver, se puede escribir de muchas formas, ¿no? A veces se hace una distinción muy básica, que es escribir con brújula o escribir con plan. Escribir con brújula quiere decir que puedes tener un mundo o unos personajes, pero no tienes desarrollado, digamos, exactamente el argumento, pero tú te lanzas a escribir, ¿no? Y dejas que tus personajes interaccionen y construyan la historia, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hace muy bien el escritor español Juan José Millán. Pero lo puede hacer porque sus personajes son emplazados en un mundo actual, viviendo en el mundo actual, con los cuales nos identificamos con facilidad, porque les van a acontecer situaciones que nos pueden pasar a nosotros mismos, pero de quienes no tienen decidido cómo van a acabar, ¿no?
Y él juega con eso y va escribiendo y, bueno, con su maestría, pues su fina ironía, construye unas historias tremendamente interesantes. Pero cuando en novela histórica quieres recrear un pasado histórico, no puedes ir con brújula, porque ya los datos históricos te suponen una planificación mínima. Claro, ya hay mapa. Entonces, una vez que dices, bueno, pues si tengo que hacerlo con mapa, vamos a hacerlo bien, con todo el mapa. No solo voy a tener el mapa histórico, sino el mapa de ficción. ¿Qué hay de ficción en una novela histórica? Los diálogos y la estructura. Y ahí yo pienso bien los diálogos y pienso luego mucho qué es lo que voy a contar antes y después, la estructura. Eso es obra de ficción. No que altere los datos históricos, sino que yo voy a ir pensando qué dato histórico quiero presentar antes y cuál después. Ejemplo, tenemos a César ingresando en el Senado con 30 años, cruzando la puerta, el umbral de las puertas del Senado de Roma, que si las quieren ver pueden cruzar esas mismas puertas que cruzó César, pero no están en el foro. Tienen que ir a la Catedral de Roma, San Juan de Letrán, y en la Catedral de Roma hay unas puertas de bronce inmensas que todo el mundo cruza sin prestarles nada de atención, y esas son las puertas originales de bronce del Senado de Roma. Esas puertas son las que está cruzando César, y yo detengo la narración y me voy al nacimiento de una niña, de una princesa en Alejandría. Claro, al presentarte el nacimiento de esa niña que se va a llamar Cleopatra VII, el lector está viendo que esa la diferencia de edad entre los dos personajes. Así estoy subrayando ese hecho sin tener que ponerte la frase. Y había una diferencia de edad de 30 años entre César y Cleopatra. No, yo te lo pongo con 30 años a César, que es la edad mínima para ingresar en el Senado de Roma, entrando en el Senado de Roma, y luego te cuento un nacimiento. Eso es decisión de ficción, de narración, pero no altero ninguno de los dos hechos. César entra en el año 69 a.C. en el Senado, y en el año 69 a.C. nace Cleopatra. La decisión de cómo lo cuento, cómo lo cruzo, es una decisión del escritor. Lo que tengo que decir es que este año ya he cogido una excedencia. Porque ya no me daba la vida, lamentablemente, lo lamento mucho, porque he tenido siempre una gran vocación docente, he sido profesor de literatura y me ha gustado mucho, pero es verdad que ya no me da la vida, ¿no? Porque entre los viajes de promoción y los viajes de documentación, como tú muy bien has dicho, ¿no? Que me gusta hacer antes de escribir, porque sí que creo que hay una anécdota que cuenta el escritor Noah Gordon, ¿no? Que escribió El médico, esa gran novela sobre un médico en la época medieval, y un periodista le preguntó en una entrevista: ¿y usted habrá viajado a todos esos lugares de Europa, ¿no? que cuenta en su novela? Entonces le da un poco de vergüenza a Noah Gordon y decía, no. Claro, el periodista le preguntó, ¿y por qué no? Pues porque, entre otras cosas, viajar es caro. Bueno, viajar bastante requiere un esfuerzo económico, y él no tenía, es decir, no lo tenía. Pero le garantizo que con el dinero que gano con esta novela pienso viajar a partir de ahora a todos los demás emplazamientos de mis siguientes novelas, ¿no? Entonces, pues, yo, en la medida que puedo, viajo a estos emplazamientos porque te cargan emocionalmente. O sea, no es absolutamente necesario hacer estos viajes, ¿no? Bram Stoker escribió Drácula sin viajar nunca a Rumanía. Se documentó muy bien en la Biblioteca Británica y en la Biblioteca de Whitby, donde él vivía. Pero no dudo de que si hubiera podido hacer un viaje como los que yo hice por Rumanía para documentar las campañas de Trajano, ¿no? al norte del Danubio, lo habría hecho, ¿no? Entonces, siempre que puedo hago estos viajes. Sí. De acuerdo, Santiago. Y me interesa, ya por un tema personal casi, y supongo que acá habrá, la mayoría de mujeres compartirá conmigo el entusiasmo por los personajes femeninos en Maldita Roma y en Roma soy yo. La ascendencia de las mujeres sobre Julio César lo hacen lo que es. Por ejemplo, no dedicas tantas páginas ni tanta explicación al padre. La madre tiene una influencia enorme sobre el líder en que se construye, eso está sobre todo en Roma soy yo. La importancia de su mujer y su hija son fundamentales para las decisiones que toma.
bueno, intento ser objetivo, ¿no? Y es que lo que nos ha ocurrido durante mucho tiempo es que hemos narrado la historia hasta hace muy poco, ¿no? Solo de media humanidad. De la historia, realmente la mayor parte de lo que se recoge en la historia es la historia de los hombres, ¿no? Y las mujeres han estado ahí, que yo sepa, siempre, ¿no? Es cierto, no obstante, para justificar esto, que tampoco es que se haya hecho así necesariamente porque sí, ¿no? Sino que también es verdad que como hemos vivido en sociedades patriarcales, machistas a lo largo de la historia, ¿no? Donde las mujeres tenían muy difícil conseguir llegar a lugares de poder, pues no incidían tanto, ¿no? De forma aparentemente directa en los procesos históricos. Siempre había excepciones. Cleopatra es una de esas excepciones. Pero hay casos donde podemos nivelar esto si atendemos a intentar un poco escarbar más en la historia. Y con Julio César pasa algo de esto. Si bien Julio César, pues evidentemente está influido por lo que dice Cicerón en el Senado de él, por cómo Craso lo apoya a ingresar en el Senado, cómo Pompeyo se le enfrenta, cómo Catilina intenta negociar que se una a un golpe de Estado y César no quiere, etcétera, etcétera. Pero César crece en un entorno rodeado de mujeres. Sus dos figuras masculinas en su familia, su padre y su tío, fallecen cuando él es adolescente. Su padre era una persona noble, recta, en eso influye en él, y su tío, Cayo Mario, bueno, es uno de los grandes militares y políticos romanos, elegido 7 veces cónsul de la República Romana, nadie más será elegido 7 veces cónsul, es alguien a quien admira mucho, pero fallece también cuando él es adolescente, y él crece con su madre, con su primera esposa Cornelia, con su hija Julia, con su tía Julia y con sus hermanas. Y evidentemente este entorno femenino influye mucho en él, en la medida en que además son mujeres que él respeta y son mujeres además particularmente inteligentes. Su madre Aurelia es quien forja el líder, es la que insiste en que tenga la mejor educación posible, en que no se rinda nunca, no desfallezca nunca ante las dificultades. Y es una persona que él respeta a lo largo de toda su vida enormemente, ¿no? Está muy enamorado de su primera esposa, de Cornelia, y es una historia de amor muy desconocida. César tiene además muchas relaciones con bastantes mujeres, se casa 3 veces y tiene algunas amantes. No cuando está casado con su primera esposa, de la que estuvo muy enamorado. Yo creo que César se enamoró 2 veces en su vida. Enamorarse, lo que es enamorarse hasta las trancas, 2 veces, ¿no? De su primera esposa Cornelia y luego, al final de su vida, de Cleopatra, ¿no? Entonces, pero la historia de Cornelia era una historia relativamente desconocida y nuevamente he querido recuperar algo muy desconocido de la vida de César, pero que fue muy importante para él. Entonces, sí que me parece esencial explicar todo este entorno de mujeres que rodeaban la vida de César, que si bien no tomaban decisiones directas, perdónenme, influían claramente en el hombre más poderoso del mundo. Así que una persona como Aurelia, su madre, la madre de César, podía tener mucho más poder que prácticamente todo el Senado romano junto. Bueno, eso lo explica. Explica muchas cosas de él. Quiero evocar contigo, porque nos queda poco tiempo, Santiago, algo que te he escuchado en varias de las presentaciones y que me parece fundamental. Julio César no es un improvisado. Julio César no es un hombre con suerte al que las cosas le ocurren porque sí. Es un hombre que se prepara de manera absolutamente consciente para cada paso que quiere dar en la vida y tiene muy claro a dónde quiere llegar. ¿Es la perseverancia tal vez una de sus características más saltantes? ¿Y qué deberíamos aprender de un personaje como él el día de hoy? Sin duda alguna, la perseverancia y el no rendirse nunca, como decía antes, no desfallecer y hacer de la necesidad virtud. Cuando después de Roma soy yo, donde como abogado ha luchado contra senadores corruptos y enfrentándose a senadores poderosos se ve obligado a tener que exiliarse de Roma,
en lugar de refugiarse en un sitio recóndito e intentar pasar desapercibido, decide cruzar todo el peligroso Mediterráneo infestado de piratas porque quiere llegar a la isla de Rodas, que está en el oriente del Mediterráneo, donde está el mejor profesor de retórica y oratoria de aquella época, que había sido maestro, entre otros, del propio Cicerón. Pensando es improbable que consiga volver a Roma, pero ¿y si consigo volver? He de volver siendo tan buen orador como mis enemigos políticos. Para que, para tratar de influir en las personas que a veces no se animan a leer literatura histórica y que creen que un libro que si es muy gordo, ay, no lo voy a terminar, cuando un libro muy flaco puede ser imposible de leer y un libro de muchas páginas bien escrito se lo puede leer en poquísimo tiempo. Deberíamos hacer que nuestros chicos, que cada vez les cuesta más, producto de las redes sociales, contextualizar. Yo siento que tenemos unas nuevas generaciones llenas de datos descontextualizados. ¿Deberíamos usar literatura histórica en los colegios para que los chicos accedan a la historia como complemento de sus cursos? Yo lo que creo es que lo más esencial es que la gente lea. Lo más importante, que lea. Ya casi me da igual lo que lean, que lean, de verdad. Y yo creo que en gran medida, desde los ámbitos de poder, aunque no lo dicen porque queda feo, políticamente incorrecto, no van a quemar los libros ahora en una plaza pública como hacían los nazis, pero hay muchas formas sutiles mediante las cuales puedes hacer que la gente no lea, ¿no? Puedes no ampliar los presupuestos de las bibliotecas, puedes reducir las asignaturas de humanidades como filosofía, literatura, historia en el currículum escolar, porque son asignaturas que te hacen pensar, ¿no? Que te hacen leer, y al leer te hace reflexionar. Y claro, un pueblo que lee es un pueblo más crítico y es un pueblo más exigente con quienes los gobiernan. De natural, los gobernantes no van a querer que la gente lea en general, hay excepciones, ¿no? Julio César era uno de ellos. Una de las cosas que hizo Julio César, ya llegaremos a ella, es fundar varias bibliotecas en Roma. Y además Julio César inventa una cosa que es clave. En las bibliotecas del mundo antiguo no existía el préstamo. Tú ibas a una biblioteca y tenías que consultar el libro allí, no se fijaban de que te llevaras el rollo de papiro y que lo trajeras. En las bibliotecas que funda César, permite que la gente se lleve el rollo de papiro o el pergamino a su casa y lo devuelva. Es un personaje que cambia tantas cosas. Lo importante es que la gente lea. Evidentemente, con novela histórica se puede aprender mucha historia de una forma más amena. Entonces sí que creo que puede ser un recurso útil. Pero fíjate que yo voy no solo a que se lea novela histórica, sino a que se lea, sobre todo que se lea. La mejor prueba de que se leer es el acto más revolucionario que puede hacer cualquier pueblo. Y la prueba de que somos revolucionarios es que hoy, Santiago, tuviste sala llena, que vino un montón de gente que te quiere y que lee mucho gracias a ti. Así que nuestro agradecimiento eterno, un aplauso enorme para Santiago Castellino. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, aquí Santiago Posteguillo nos cuenta cómo es que escribe su novela, cómo es que se llegó a documentar también sobre el personaje de Julio César y también mencionar que él está preparando lanzar otros 4 libros sobre Julio César, o sea, un total de 6 libros, y él cuenta que sí tiene bastante material para hacerlo. Entonces, hay que esperar el resto de los libros, lo va a ir lanzando cada 2 años. El año pasado, a finales del año pasado, lanzó Maldita Roma y muy probablemente a finales del próximo año esté lanzando el tercer libro. Entonces, son libros que yo recomiendo bastante. Fue muy grato que me firmara mi libro. Aquí les traigo la imagen. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así,
Por favor, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un siguiente video. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Bye.